Muy buenos días, perdón por la demora en ingresar. Saludamos a todos los que nos están viendo, agradeciendo a las universidades participantes el- la invitación para participar en estos diálogos sobre derecho constitucional para los alumnos de derecho y de criminología. Esta transmisión se está haciendo simultánea en los diversos campus y el día de hoy también por la tarde pues tendremos una sesión presencial sobre este mismo tema de el análisis de los derechos de la víctima desde una perspectiva constitucional y convencional. Pues antes que nada comentar que pues este tema no se agota yo creo que ni en una ni dos sesiones. Es un tema bastante complejo, es un tema que amerita pues una reflexión muy profunda y que para iniciar esta plática puedo identificar que desde hace unos 5 años o un poquito más solamente he escuchado dos ponencias, dos pláticas del mismo tema o de similar tema por parte de colegas en algún otro estado y que se haya difundido a través de los medios. ¿Eso qué quiere decir? Que pues este tema pues no les interesa a algunos abogados que creen que el derecho penal pues solamente, y sobre todo el derecho procesal penal, solamente es hablar de la defensa del imputado. Y entonces, ¿a dónde queda el ejercicio de los derechos pues de las víctimas? Y también es importante destacar que reformas van, reformas vienen, como por ejemplo la reforma constitucional del 2008, que por medio del cual nace el sistema penal acusatorio en México, que se aplicó años después, y ahorita la reforma judicial, la reforma de elección de los jueces. ¿Y por qué digo elecciones van y vienen, perdón, reformas van y vienen? Porque eso de creer que una reforma de ley o una iniciativa va a cambiar automáticamente o mágicamente el estado de cosas, pues realmente es una falacia, ¿no? Una falacia. No me acuerdo qué filósofo eh, griego decía que entre más leyes hay, pues más o menos se aplica el Estado de Derecho. Y yo creo que este es el caso que nos va a meritar en la plática del día de hoy. Eh, Todos esos problemas, todas esas críticas y todos esos obstáculos que de manera real, que nos hemos dedicado a la asesoría de víctimas y a la defensa y asesoría penal, hemos enfrentado al defender a la parte victimal, que es desafortunadamente una de las partes pues más desprotegidas y que más quedan en indefensión en todo el proceso penal, desde la investigación preliminar hasta que llega a un juzgado. Y obviamente, si bien es cierto, vamos a hacer un muy micro pequeño análisis de el estatus normativo de esos derechos, pues básicamente es un grito, es una crítica para que aquellos que tienen en sus manos reformar la ley, la legislación y también aplicarla, pues siempre se dice que va a suceder algo, pero no sucede. Se aterrice hacia el terreno operativo, ¿no? Eh, y que realmente se hagan realidad el pleno ejercicio de los derechos de la parte victimal. Y es importante destacar que nuestra propia constitución tiene un catálogo muy interesante de derechos de la víctima que parten del artículo 20 apartado C, que de hecho eso fue una de las
pues para mí es de uno de los mayores alcances y de los mayores logros que se tuvo en la reforma constitucional, dejar ese apartado C exclusivamente para los derechos de las víctimas, muy separado tanto del proceso penal como de los derechos del imputado. Creo que eso fue uno de los cambios más relevantes, por lo menos en el papel, y emanados del texto constitucional. Y obviamente que hay normas, tratados internacionales, como por ejemplo en la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo siempre pongo el ejemplo del artículo 8 y 25 de la Convención Americana, sobre el acceso a la justicia, o lo que habla estas convenciones internacionales sobre el tema del debido acceso a la justicia, ¿no? A un debido recurso, a un debido proceso, a la certeza judicial, etcétera, ¿no? Que es también parte de ese marco normativo, en este caso internacional y de derechos humanos. Y obviamente el Código Nacional de Procedimientos Penales en la parte procesal, y la Ley de Víctimas, la Ley General de Víctimas, que es una ley relativamente reciente, es una ley yo diría de avanzada también en el papel, también en el contenido, pero que desafortunadamente también deja mucho que decir en el plano real, en el plano de la realidad y en el plano del debido ejercicio de los derechos. Y es importante también mencionar que cuando se hizo la reforma en 2008, desafortunadamente no se hizo por iniciativa propia del gremio jurídico, que está lleno de, obviamente, de abogados sumamente reconocidos a nivel nacional e internacional, sino por presiones de organismos internacionales. No solamente presiones normativas, sino políticas de nuestro vecino país del norte, a través de la famosa USAID. Y esa es una de las primeras críticas que se tuvieron al cambio de sistema, porque realmente se mencionó que esta panacea pues iba a cambiar la forma en que se administra y se brinda el acceso a la justicia en materia penal, y que desafortunadamente pues por relativamente pocos años de aplicación, pues creo que no convence a nadie, tanto por el tema de todo el engranaje del sistema, porque el sistema es un todo, ¿no? El sistema no solamente son los operadores, los abogados, los legisladores, el órgano jurisdiccional, sino también las políticas en materia criminal, el sistema penitenciario, obviamente las policías, etcétera, ¿no? Entonces, al decir que el sistema penal es un todo, y donde falla un engranaje, que obviamente aquí no me voy a referir al engranaje ni del órgano jurisdiccional ni de los legisladores, sino al engranaje de el Ministerio Público de la Víctima, en las etapas tempranas, que comienzan desde la denuncia y que comienzan desde la querella, y donde también existen en la ley vacíos, omisiones y imprecisiones legales, y que pues esto pues ha generado los mismos problemas de siempre, incluso yo diría que exacerbados, que tenía la víctima, incluso comparándolo con el anterior sistema, con el sistema tradicional. Y pues esto impacta desafortunadamente negativamente a todos los que hemos sido víctimas de un delito, ya sea un delito leve, como un fraude, como una amenaza, como el ciberasedio, el ciberacoso, hasta un delito ya obviamente más grave, un secuestro, una lesión grave, o un homicidio o un feminicidio. Todos hemos enfrentado diversas y muy complejas problemáticas.
Y antes de pasar al tema de la crítica, también quisiera yo comentar que uno de los, pues a mí de las figuras más relevantes que tuvo la reforma constitucional en el apartado C de nuestra Constitución, del artículo 20, fue la creación del asesor jurídico, un asesor que tiene las mismas características, eh, la misma preparación técnica y las mismas obligaciones y responsabilidades que la defensa del imputado. Eso yo pienso que también, por lo menos en el papel, fue espléndido que se hiciera y que por fin existiera alguien que estuviera íntimamente cercano a la víctima y le apoyara en el ejercicio de sus derechos, porque desde que se va al Ministerio Público lo primero que pasaba y sigue pasando en algunos casos es inhibir la denuncia, sin ni siquiera dictar un acuerdo por escrito, sin ni siquiera haber ahondado en alguna línea de investigación. Lo que pasaba es que se inhibía desde que la víctima entraba a la oficina, una inhibición para recibir su declaración, su entrevista, haciendo de su conocimiento ciertos hechos que claro pudieran ser o no ilícitos o delictivos, pero finalmente que se pusiera en conocimiento, ¿no? Entonces esta figura del asesor jurídico para mí también es uno de los cambios más importantes y más trascendentales que tuvo la reforma constitucional del 2008, pero que desafortunadamente también lo vamos a ver en el plano operativo, pues se queda muy lejos de las expectativas que se tenía para esa figura. Y ya para cerrar esta introducción en el marco normativo constitucional y convencional, me preguntaba en alguna ocasión un alumno que qué era más difícil o cuál era el tema más difícil de asesorar y de ejercer los derechos, si los derechos victimales o los derechos del imputado. Y yo le decía que es 4 o 5 veces más complejo y más complicado, tanto en el aspecto normativo como en el aspecto operativo, defender a la víctima que defender al imputado. Y por varias cosas, pero principalmente porque la víctima descubre su teoría del caso desde que presenta la denuncia o la querella. Esto quiere decir que desde que hace de conocimiento ciertos hechos, ya está descubriendo su teoría del caso y pues ya no la va a poder cambiar. A lo mejor la podrá precisar, la podrá aclarar, pero ya no la puede cambiar. Y eso en cierta manera representa procesalmente una desventaja frente a quien le cometió el ilícito, hacia el imputado, ¿no? Porque el imputado puede descubrir su teoría del caso, pues prácticamente hasta que viene el periodo de la acusación formal y la tiene que contestar, ya en el procedimiento ante un juez, porque puede quedarse callado y ya hasta posteriormente puede revelar su teoría del caso. Entonces, aunque pareciera un detalle pequeño, pues obviamente también causa cierto pues desequilibrio. Y también es importante destacar que pues el imputado puede incluso hasta ni defenderse, no hacer nada, porque recordemos que quien acusa es el que debe de probar, y en este caso es el Ministerio Público, y obviamente la víctima también, quienes deben de probar esa acusación. Pero realmente pongámonos a pensar si realmente el Ministerio Público está cumpliendo cabalmente con sus funciones y con sus obligaciones que derivan de la propia Constitución en el marco operativo, o sea, en la realidad. Realmente está integrando con prontitud carpetas de investigación sólidas, no formalismo, sino con evidencias, con pruebas, con datos de prueba, para poder llegar a esa etapa de formalización y finalmente hacer que la persona que le cometió el ilícito pues repare el daño, que es lo principal que se quiere en cualquier delito. Claro, hay delitos que son irreparables, ¿no? Como el homicidio, como el feminicidio,
Pero bueno, finalmente tiene que reparar el daño y además tiene que cumplir pues una sanción de parte del aparato punitivo del Estado. Y eh, pues pareciera que el Ministerio Público en muchas ocasiones, en lugar de estar de parte de la víctima, pues pareciera estar eh, confrontada con ella, ¿no? Cuántas veces como asesores hacemos comentarios, proponemos líneas de investigación, ofrecemos datos y elementos de prueba, y el Ministerio Público pone un sinfín de trabas pues para no hacerlo, para no cumplir con su deber, y dejando en impunidad muchísimos delitos que sí sucedieron y que sí se cometieron. Y ahí es a donde las cifras de impunidad no nos dejan mentir sobre qué tanto el actual sistema acusatorio está sirviendo. Antes teníamos en el sistema tradicional un 94% de impunidad aproximado. Y ahora con el nuevo sistema penal acusatorio tenemos el 98 y 99% de impunidad. Eso quiere decir que creció la impunidad. ¿Cómo es posible? Realmente habría que tener una medición científica y metodológica de los resultados que está arrojando el sistema acusatorio, el sistema penal, para decir si realmente ha funcionado o no. Y yo pienso que por el lado de la víctima y por el lado del engranaje de las responsabilidades del Ministerio Público ha fracasado. Incluso yo lo llegué a comentar en algún congreso que hubo para celebrar, entre comillas, el sistema acusatorio, un aniversario más. Yo le decía, ¿a poco hay algo que festejar? ¿Realmente nuestro sistema de justicia penal ha cambiado? ¿O seguimos igual o peor de como estábamos en el anterior sistema? Y no solamente es por comentarios o por algo que salga de las emociones, no, esto no es ninguna emoción ni nada, esto es la realidad que se ve en las agencias del Ministerio Público, y es una realidad que también se ve en la parte judicial, a la hora de que el Ministerio Público, con mucho trabajo, entre comillas, emite su solicitud para imputación, y los jueces también, en muchas ocasiones con formalismos y rigorismos exacerbados, diría yo, o hace requerimientos o de plano no lleva a cabo la formalización, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo que no hay nada que celebrar, que deberíamos de plantearnos ese éxito que aparentemente iba a tener el sistema, y para muestra un botón, el tema de los derechos de las víctimas. Y les voy a mencionar algunos casos emblemáticos que no voy a mencionar aquí a profundidad, pero ustedes lo pueden investigar como estudiantes de Derecho y Criminología que me están escuchando ahorita. Lo pueden googlear, lo pueden investigar en el chat GPT, en los chats de inteligencia artificial. Por ejemplo, el reciente caso de Edith Guadalupe, ¿no? Una chica que acude a una aparente entrevista de trabajo y es asesinada. Y cuando los familiares tenían detectado en tiempo y forma dónde estaba, dónde se localizaba, y la inacción ministerial, quizá este tema se pudo haber prevenido, o sea, sí pudo haber habido una prevención, pero bueno, finalmente no se atendió al llamado de los familiares, sobre todo para dar con el responsable, y muere a causa de una herida causada por un instrumento punzocortante en el pecho, y es otro feminicidio. Imagínense cuántos feminicidios ya se reformula ley para el tema de feminicidio, creando una nueva figura delictiva, y criminológicamente pues yo pienso que estos tipos de crímenes que nos indignan a toda la sociedad pues han crecido, ¿no? Y claro, aquí está el aspecto criminológico de qué es lo que lleva a alguien a cometer un homicidio tan atroz,
que ya no se pudo prevenir y que ahora le corresponde al Estado hacer todo lo posible por hacer justicia, ¿no? Porque todo el aparato y la potestad punitiva del Estado caiga sobre el responsable. Y si bien es cierto, no se puede reparar el daño, pero sí se puede indemnizar a los familiares y indemnizarlos, que se haga responsable el, pues que cometió este terrible y brutal acto, ¿no? De hecho, lo comentaba yo en algunas cápsulas que tengo en mi perfil personal, de que los criminólogos nos deben bastantes explicaciones sobre estos temas, sobre cuál es la génesis, por qué está sucediendo esto, qué es lo que está pasando en el núcleo social y en el área de prevención que, que pues que está incidiendo en estos crímenes atroces y que se evidencian porque salen a la luz en los medios, pero ¿cuántos casos no salen a la luz? Por ejemplo, yo tuve un caso de feminicidio también en Chignahuapan, y primero se tenía al asesor jurídico que pues solamente tuvo tres entrevistas con las víctimas en 2 años de procedimiento ante el Ministerio Público en investigación preliminar. Revisamos ese expediente y ¿qué creen? Esto fue real, lo que me dijo la titular del área de feminicidios allá en Puebla. No hubo cámaras, pues obviamente que es un lugar rural, no hubo cámaras, no se pudo detectar qué fue lo que pasó y pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Hazme favor, si dependieran la resolución de los delitos y de los crímenes de las cámaras. Ya dimos varias líneas de investigación que pues finalmente se agotaron hasta una prueba de ADN y desafortunadamente pues quedó en impunidad ese terrible crimen, y otros crímenes también han quedado en impunidad porque las cosas no se hicieron bien desde un principio, desde la preservación de la escena, etcétera, ¿no? Que bueno, ahorita no voy a comentar, pero son casos que desafortunadamente la inacción policial y ministerial, pues lo más probable es que dejen en impunidad estos atroces crímenes. Otro caso, el caso de la línea del metro, cuando se cayó, hasta cuándo se respondió a las víctimas, y los constructores y los que diseñaron y se encargaron del mantenimiento, altos directivos, pues no han respondido ante la autoridad, a pesar de que esto ya tiene algunos años. Eso también se lo recomiendo que lo analicen. El caso de la guardería BC, el caso de Cifra, un fraude monumental que se gestó en Guadalajara, más de 30,000 afectados, haciendo fraudes un grupo de personas a la luz de la autoridad, a la vista de todos, de la Comisión Nacional Bancaria. Soportaron datos de prueba, datos y elementos de prueba suficientes, documentos, testimonios, y ya van para 5 años y las víctimas siguen esperando que el fiscal se le ocurra ya mandar la carpeta al juez para formalizar, y alegan un sinfín de pretextos para no hacerlo, ¿no? Claro, sabemos que los delitos leves pues no se van a comparar nunca con los delitos graves, pero no para eso existen fiscalías especializadas. O sea, si es una fiscalía especializada en delitos patrimoniales, pues se supone que eso no te va a impedir, no vas a conocer de otro delito grave y tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Y lo mismo las unidades especializadas de feminicidios y de otros delitos graves de impacto, pues también para eso no conocen de delitos leves, pues deben de hacer su trabajo, pero no sucede, ¿no? Entonces yo les puse aquí 4 ejemplos que pueden buscar ahí en el chat GPT para darse cuenta de que pues muchos casos han quedado en impunidad o siguen quedando en impunidad. No se hace responsable a los verdaderos
pues ahora sí que a los verdaderos criminales que gestaron todo esto, ¿no? Por eso les decía yo que reformas van, reformas vienen, y la víctima sigue esperando el acceso a la justicia, tanto por parte de la autoridad ministerial como por parte de la autoridad judicial, ¿no? Y esto yo lo he denominado en un trabajo que hice, que estoy presentando, lo voy a presentar hoy en la tarde en la universidad, ya en las aulas universitarias. Lo he denominado el laberinto de la impunidad. O sea, cómo el imputado puede irse derechito en un camino sin obstáculos para obtener su absolución a través de incluso de la defensa pasiva que comenta el Antonio Moros, incluso sin hacer nada, puede obtener su libertad, y cómo la víctima, desde que denuncia o hace su querella, tiene que pasar un laberinto para llegar al objetivo, ¿no? Y es un laberinto de esos laberintos muy intrincados, ¿no? Al cual pues la víctima en el anterior sistema y en este tiene que entrar para poder salir a la reparación de su daño, ¿no? Y bueno, ya entrando en el núcleo central de mi plática, pues recordemos que el sistema acusatorio pues nació con una gran promesa, de la cual no hablan muchos abogados mercantilistas, discúlpenme que los llame así, pero que solamente les interesa la publicación de sus libros, sus cursos, pero no realmente hacer valer ni hacer críticas constructivas al sistema de justicia penal, porque si las hicieran a lo mejor no venderían sus libros como lo hacen, ¿no? O sus conferencias, hablando de que todo está bien, de que todo va caminando viento en popa, ¿no? Cuando en la realidad no lo es, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa promesa? Pues rescatar a la víctima de su histórica condición de objeto procesal. Eso fue una de las promesas, de las muchas promesas del sistema penal acusatorio, ¿no? Pero específicamente de la víctima, rescatarlo de un mero objeto decorativo a un sujeto activo dentro del proceso, ¿no? ¿Y cuánto tiene la implementación del sistema acusatorio? Pues más de una década tiene, y la realidad nos abofetea, la realidad nos golpea. Las víctimas nuevamente en un estado de indefensión, legislativo, operativo, etcétera. Y obviamente, y si bien es cierto el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Víctimas y la propia Constitución, en el apartado C que acabo de comentar, pues elevan a la categoría de sujeto activo a la víctima con autonomía y con recursos propios. Pues vamos a ver que en la praxis ministerial y judicial, pues la víctima sigue siendo, discúlpenme la expresión, pues un convidado de piedra. Esto quiere decir una estatua de piedra, lamentablemente. Y está atrapado, no me dejarán mentir, a los que nos dedicamos a la defensa de víctimas, por ejemplo, abogados del CIAVI allá en los diferentes estados, en Puebla, en Guadalajara, aquí en Monterrey, en las comisiones de víctimas, pues siempre estamos atrapados los asesores y las víctimas en un laberinto de formalismos y de omisiones. Cuando les conviene los jueces, montonal de formalismos. Y cuando no les conviene, pues omisiones, retardos, etcétera. Lamentable lo que está pasando con la víctima, ¿no? Y uno de los primeros muros que debe de cruzar la víctima, pues es el muro ministerial. En lugar de que tengamos ese caminito derecho que tiene el imputado, ya lo habíamos visto, para su defensa, pues lo primero que se encuentra la víctima es un muro de parte de la autoridad, o no, bueno, vamos a llamarle ya no autoridad, sino de la parte ministerial, del operador ministerial, ¿no? En donde yo en lo particular destaco que los ministerios públicos son, aparte de formalistas, de omisivos, pues negligentes en muchos casos, ¿no? Entonces,
¿A dónde queda la famosa Carta de Derechos Victimales del artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Y pues estos derechos a recibir asesoría, a recibir atención médica, psicológica, etcétera, de la que habla el 109, pues estrella contra la pared de las fiscalías, ¿no? Incluso les puedo comentar otra anécdota a ustedes estudiantes, futuros abogados y criminólogos. La anécdota que tuve con un compañero maestro, yo soy docente también, abogado y docente, que lo asaltaron en la zona de Los Fuertes, en Puebla. Yo creo que muchos lo conocerán, que sean de Puebla. Es una zona bonita donde están los fuertes de Loreto y Guadalupe, pero muy, muy solitaria, ¿no? No hay mucha gente. Entonces este profesor va con su mochila, va con su laptop. Otra persona, pues yo ya saben que los criminales observan, le sacan un cuchillo, le quitan el laptop, él se resiste, le dan un golpe en la cara, un puñetazo, lo tiran y le roban sus pertenencias, su laptop y su mochila. Y va corriendo a Casa Puebla. De hecho, por ahí antes estaba Casa Puebla, ahora ya es ahí en la Casa de Gobierno, es otro lugar. Ahí antes los gobernadores estaban. Y encuentra un policía, un uniformado, que está vigilando la Casa Puebla, la Casa de Gobernador. Le dice, oiga, me acaban de asaltar. Dice, no, yo no puedo hacer nada, vaya al Ministerio Público. Esa fue la contestación que le dio el policía, ¿no? Que como no estaba dentro de su ubicación, de su lugar, pues él no podía hacer absolutamente nada. Pues no es deber de la policía como primer respondiente, no solamente detener pues ahora sí que al delincuente en flagrancia, sino también le obliga a asistir a la víctima. ¿O qué no les enseñaron eso a los policías cuando en sus cursos de derechos humanos y de defensa victimal, bueno, de asesoría victimal? ¿Que no la policía también tiene el deber de asistir a la víctima, hacerle dejar una llamada a sus familiares, llamar a la ambulancia, etcétera? No hizo nada. Y eso le estoy poniendo el ejemplo de compañero docente, pero ¿cuántas víctimas están en el mismo tema, ¿no? Entonces, gravísimo, ¿no? O sea, ya nomás no es un muro ministerial, sino es un muro de la policía, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente eso pasa a pesar de que se cacareó de que los policías y los ministerios públicos les dan capacitaciones van, capacitaciones vienen y siguen exactamente haciendo lo mismo. Claro, no voy a generalizar, ¿no? No voy tampoco a generalizar. Habrá policías que realmente se preocupen por su formación, que realmente conocen la Constitución, el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la ley de víctimas, etcétera, y que cumplirán con su deber, ¿no? Igual ministerios públicos, claro, muy pocos, ¿verdad? Yo conozco muy pocos, yo creo que no más de 3, que también cumplen con sus obligaciones constitucionales y sus obligaciones legales, ¿no? Entonces vean cómo eso es gravísimo, ¿no? Es gravísimo lo que está sucediendo en la investigación, sobre todo preliminar, ¿no? Y algo que también detecté en este breve estudio que hice para ustedes es que pues muchas veces se abusa del archivo temporal de la carpeta de investigación o se abstiene de hacer ciertos actos de investigación, porque es muy común cuando son los controles judiciales, que eso también el control judicial es, en lugar de que también facilite la impugnación y el acceso a la justicia a la víctima, para mí también es otro obstáculo, desde la solicitud hasta que lo admite el juez y hasta que señalen la audiencia, ¿no? Les voy a poner un caso práctico real en Guadalajara, ¿no? Del fraude que les estoy comentando. Se presenta el control, bueno, no es control judicial, es tutela de derechos de la víctima, realmente es el nombre correcto, fundamentado en el artículo 258. ¿Y saben cuánto tardó el juez allá en el de Tonalá del Distrito 1 en admitir
la, la tutela, un año, y señaló, por ejemplo, si la presenté en noviembre y diciembre, la programó en julio y agosto del siguiente año, la audiencia, bueno, la admisión y señalar la audiencia. ¿Dónde está la celeridad procesal? ¿Dónde está la expeditez para la víctima? ¿No? Y eso sucede con medios de impugnación y con otras cuestiones que vienen de la víctima, porque cuando si vienen del imputado, inmediatamente lo acuerdan o resuelven, pero cuando se trata de la víctima, ¿qué pasa, no? Entonces ese ya también es un muro de falta de celeridad, y aquí aplica el famoso dicho de que justicia tardía no es justicia, y efectivamente, ¿no? Entonces, cuando se presentan las tutelas judiciales, muchas veces los ministerios públicos se molestan y los jueces también, pero pues no es otra cosa más que el reflejo de las omisiones y de las inacciones que están haciendo los, los ministerios públicos, y es incluso hasta quejas que se les tiene que poner a los jueces, ¿no? Por retardar o por incluso hasta dictar acuerdos incompletos, ¿no? Entonces les comentaba yo que uno de los temas es que se abusa del archivo temporal, y lo usan como mecanismos de descarga administrativa. Ok, como no se presentó la víctima, o como ya la víctima no me aportó mayores datos de prueba, pues ya lo archivamos. No es responsabilidad del Ministerio Público agotar todas las líneas de investigación. O sea, estás esperando que también el asesor y la víctima te digan qué hacer, ¿no? Y eso se lo señalan muy puntual a los ministerios públicos cuando se llega a audiencia, ¿no? O sea, está bien que el asesor también tiene su responsabilidad, la víctima, pero pues no es responsabilidad del Ministerio Público, y muchas veces quedan exhibidos en las audiencias, ¿no? Me atrevería a decir que en el 99% de las audiencias que en lo particular hemos tenido mi compañero, colega y un servidor, el 99% se han ganado y han requerido al Ministerio Público cumpla con su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no están cumpliendo ni con el artículo 20 apartado C, ni con el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, sabemos que las omisiones se pueden combatir, pero pues eso ya es otro muro. O sea, ¿por qué lo tengo que combatir si es mejor que cumplas con tu deber, ¿no? O sea, me estás dejando otra carga procesal a mí, asesor y víctima, ¿no? Y también muchas veces dictan no ejercicios sin ningún motivo, sin motivo ya. Bueno, en primer lugar, alguna vez ni le notifican, ¿no? Personalmente. Te mandan un WhatsApp o por correo, pero nunca hay una notificación personal de esa decisión del Ministerio Público, porque acuérdense que pues corre un término para impugnar a través del 258. Ahí dice claramente qué actos se pueden impugnar: abstenciones, archivo temporal, no ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces ya me estás poniendo otra traba si no cumple con el trabajo. Entonces, pues los plazos, sobre todo tan cortos que marca el Código Nacional, pues se convierten para mí en una trampa procesal, ¿no? Porque muchas veces, no hay notificación real, personal de ese acuerdo ministerial, o también no hay una asesoría técnica. Entonces, pues aquí ya, como les menciono, pues es un laberinto del cual la víctima pues tiene que ir hacia el otro lado para ver si encuentra la salida, ¿no? Entonces, las notificaciones defectuosas de estas decisiones del Ministerio Público es una de las violaciones más recurrentes, y sobre todo en el caso del no ejercicio. Y muchas veces esos no ejercicios pues no tienen ni pies ni cabeza ni fundamento, en la mayoría de las ocasiones, a lo mejor en algunas sí, ¿no? Pero realmente aquí, realmente se están agotando todas las líneas en casos, sobre todo en delitos graves, ¿no? En delitos de impacto, como para que el Ministerio Público dicte un no ejercicio de la acción penal y se tenga que accionar el 258. Y hasta eso, llega el juez, y a lo mejor el juez, porque a mí me sucedió, el juez, una jueza aquí en Puebla me dijo, no se detectan omisiones
el Ministerio Público sí cumple con su trabajo. Ahí hay otro muro porque pues yo tengo que agotar el amparo indirecto contra la decisión del juez, y en este caso que les comento, el juez de distrito le cambia toda la plana y le pone 19 puntos que tiene que cumplir y que los tiene que celebrar audiencia eh, para que la víctima realmente acceda a sus derechos. Pero ¿cuánto tiempo ya pasó entre el control, bueno, no es control judicial, entre la tutela y el amparo? ¿2 años? ¿3? Entonces vean que esto no lo dicen los abogados que cacarean que el sistema está funcionando, ¿no? El procedimiento está todo bien, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, y sobre todo ustedes estudiantes que pues ya van a salir del aula a enfrentarse con la realidad. Muchos van a ser defensores del imputado, que está bien, pero muchos también van a ser asesores, ¿no? Entonces, también otro tema, los asesores jurídicos públicos. Eh, Cuando, bueno, en este caso el imputado pues puede tener un defensor público o un defensor privado, particular. Ambos tienen por obligación, por constitucional, pues que tener una capacitación técnica pues buena, yo diría excelente. Pero pues muchas veces cuando la víctima tiene asesor público, pues sucede lo mismo que sucedía con las defensorías públicas. Los defensores no tienen 10, 20 carpetas, tienen 40, 60 carpetas a su cargo, no tienen los recursos suficientes o el personal que les auxilie para poder atender a la víctima, y pues también ahí se cae en otro laberinto y en otra trampa, ¿no? De que mientras el imputado goza de una defensa técnica, pues la víctima se enfrenta a una asesoría jurídica rebasada, sin recursos y ausente en muchos casos, ¿no? Le digo porque yo lo tuve en un asunto, ¿no? Que tomé, el defensor público, no les dejaré mentir, en un feminicidio grave que sucedió ahí en Chignahuapan hace ya algunos años. Una persona ya de edad mayor pues fue brutalmente asesinada. Casos raros ahí que se presentó. Tenían un asesor público que nada más se entrevistó 3 veces, y quién sabe si haya visto alguna vez su carpeta o cómo la vio. Y hasta eso la entrevista fue telefónica con las víctimas. Imagínense en qué estado de su desprotección tienen, ¿no? A lo mejor un asesor particular les va a tocar una mejor asesoría, una mejor calidad, ¿no? Pero pues cuántos no tienen para pagar los asesores particulares, ¿no? Sobre todo la víctima. Entonces se enfrenta a otro muro, aquí otra problemática que pocas veces se comenta en las aulas o en foros o en conferencias. Les digo yo, en 5 o 6 años nada más he escuchado 2 conferencias sobre el tema de acceso a la justicia a las víctimas, ¿no? Pero pues la realidad nos supera, y nos supera, pues yo diría que diametralmente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en las sedes judiciales cuando ya se alcanza por fin que llegue la carpeta de investigación pues a la sede judicial? Pues también existe un formalismo excesivo contra el formalismo contra el acceso a la justicia, y existen muchos rigorismos procesales, pero sobre todo para las víctimas. Para el imputado no hay rigorismos procesales, ¿no? Pero para la víctima sí, a pesar de que los dos tienen también suplencia de la queja, deficiente en muchos casos, por ejemplo en el amparo. Yo lo he visto también en la realidad, casos que nosotros creemos que están bien fundamentados, llega el juez y le hace un requerimiento y le hace otro y vuelven a regresar la carpeta. Pues no se supone que lo que vale es lo que voy a decir en la audiencia de imputación, lo que yo voy a argumentar, con esa horizontalidad del proceso, la contradicción y la horizontalidad. O sea, ¿por qué me vienes a mí, Ministerio Público y víctima, ya que llegó la carpeta, no la aceptas o no señalas fecha de imputación por X, Y o Z, si realmente lo que va a valer es lo que va a decir?
y lo que plantea el Ministerio Público en una audiencia de imputación, ¿no? Entonces eso también nos hemos enfrentado los asesores de víctimas, ¿no? El rigorismo procesal, ¿no? Y hay quienes incluso han argumentado cuando en sus conferencias o en sus pláticas que hay piso parejo entre el imputado y la víctima, ya solamente, no solo porque tienen asesor y defensor, ¿no? Pero realmente habrá piso parejo entre víctima e imputado, habrá igualdad de armas, y yo diría que no. ¿Por qué? Porque el juez de control prioriza siempre, y esto es más que notorio, la contradicción técnica por encima del derecho a la verdad de la víctima. De que se sepa la verdad, o sea, aquí lucha en la formalidad y lucha el, el derecho a la verdad. Porque en un proceso judicial, en el sistema acusatorio, prevalece la verdad formal, no la verdad real. Desde ahí ya deberíamos de decir, pues, ¿qué está pasando aquí, no? No se supone que debemos de llegar a la realidad, a la verdad, a la realidad de los hechos, y no hacer prevalecer el formalismo. Ahí también hay otra pregunta que nos debíamos de hacer, y yo también me he confrontado incluso con colegas pues en foros de discusión, en pláticas como la que tenemos aquí ahorita en línea y vamos a tener en el aula en un poco rato más. Y, pues no, bueno, por lo menos a mí no me han sabido contestar, ¿no? Se quedan callados. Y algo que también es criticable, y ya con eso voy acercándome al final, eh, la reforma judicial, ¿no? La elección que tuvimos pues hace que ya pues, prácticamente 2 años, que también siempre se dice que va a cambiar el estado de cosas, y pues esto no lo hemos visto por ningún lado, ¿no? O sea, el simple hecho de que los jueces hayan sido electos por el voto popular y se haya renovado el poder judicial federal, pues eso tampoco garantiza que vayan a cambiar las cosas, ¿no? Yo sí soy de los que siempre aplaudí la reforma, pero en los estados, ¿no? En los poderes judiciales de los estados, porque es ahí donde se generan la mayor parte de los problemas, no solamente en materia penal, ¿no? Sino en todas las materias, pero principalmente en la penal. Ahí es donde se observaron las mayores deficiencias, y, y pues se saturaba también el sistema judicial federal por las inacciones, por las omisiones, pues precisamente de los ministerios públicos o de los jueces, ¿no? Entonces vean que también es, pues, con la elección de jueces y los tribunales de disciplina, pues eso tampoco va a garantizar que la víctima tenga un real acceso a la justicia. Yo siempre he dicho, no es una cuestión, a lo mejor tenemos el sistema en contra, pero si tenemos un juez consciente, tenemos un juez que aplica la lógica jurídica, el razonamiento y el argumento, pues ya con eso tenemos para hacer efectivo los derechos tanto del imputado como de la víctima, ¿no? Y no dejarla, en el caso de la víctima, desprotegida, ¿no? Y desafortunadamente hemos visto que con la reforma judicial, pues se están corriendo riesgos, sobre todo de que muchas resoluciones pues se dicten de manera política y no jurídica, ¿no? Como debiera de ser, ¿no? Y esto puede dejar a las víctimas, sobre todo en qué casos, pues cuando el Estado es el que me violenta mis derechos, cuando el Estado es válgase la redundancia, es el imputado, ¿no? Es el quien comete el ilícito. ¿Cómo se va a manejar eso? Entonces, ¿qué pasa cuando el Estado es quien comete el daño? Pues aquí es a donde se deja con doble estado de vulnerabilidad a la víctima, y hay una garantía de que, pues no hay una garantía de impunidad, y que también haya una situación de falta de imparcialidad, ¿no? En esos delitos, ¿no? ¿Alguien habrá reflexionado en eso? De cuando el Estado se convierte en el victimario,
qué va a pasar con esos casos, ¿no? Pues imagínense si contra el imputado ya tenemos problemas, ahora cuánto este es el propio Estado, ¿no? Entonces, pues obviamente son problemas gravísimos, ¿no? Y bueno, hay algunos precedentes importantes que ha dictado la Corte en el tema de los derechos de las víctimas. Claro, hay más sobre los derechos del imputado que el de los derechos de la víctima, pero bueno, la Corte se ha pronunciado sobre ello y sobre todo para frenar estas arbitrariedades que existen en sede ministerial y en sede judicial, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el amparo directo en revisión 6.676 y aquí enfatizó de que las víctimas tienen derecho absoluto de ser notificadas personalmente de las decisiones del Ministerio Público, sobre todo trascendentes, que resuelven ya el fondo de los temas, y a participar en las audiencias donde la Fiscalía se desista de la acción penal, que realmente son casos como que no muy comunes, pero llegan a pasar, y también que también tenga presencia la víctima y que participe, pues yo diría que la mayor parte de las decisiones que pudieran afectar a la víctima, ¿no? Porque muchas veces la víctima es la última que se entera. Ya todos se enteraron que ya se archivó la carpeta y la víctima todavía ni siquiera se ha enterado, ¿no? Entonces, vean qué gravísimo lo que está pasando, ¿no? Bueno, también hay tesis sobre el 258, creo que es el que más problemas tiene y que se ha pronunciado la Corte, y que obviamente que cualquier omisión o negligencia que paralice la investigación pues puede ser impugnada a través de este recurso, pero yo diría que les den una clase a los jueces de que pues deben de acordar de inmediato, con la mayor celeridad posible, y señalar fecha de audiencia no en meses, sino en días. ¿Cuándo le han dicho eso a los jueces? Pues aquí la Judicatura de los Estados y el Tribunal de la Disciplina Judicial, que bueno, ya no va a haber judicatura en los estados, ya también van a ser magistrados de disciplina judicial en los estados, que van a tener elección judicial, aquí en Puebla, por ejemplo, pues que eso también lo verifiquen, ¿no? Porque pues ese es otro muro que se pone enfrente de la víctima, ¿no? Y también exigir al juez de control, por muy que les incomode, en todos los procedimientos que acciona la víctima, pues la suplencia de la queja, porque si la tiene el imputado, ¿por qué la víctima no? Entonces debe de operar en favor de la víctima la suplencia de la queja de manera efectiva y no solamente enunciativa, cuando hay deficiencias técnicas y sobre todo cuando han tenido una asesoría jurídica deficiente, porque así como también el imputado puede tener una asesoría jurídica, una defensa deficiente, pues también en la víctima pudiera presentarse. Entonces, pues no se supone que se debe de conocer la verdad, no se supone que debe de no aplicarse rigores técnicos, entonces también tiene derecho a la suplencia, ¿no? Entonces ya me imagino hablando de estos temas, pues ya saben a quién los he mencionado en mis cápsulas, si las siguen. No los quiero nombrar porque pues también no me quiero confrontar, pero son los que salen ahí en las redes y que dicen que todo está bien, ¿no? Todo va caminando viento en popa, ¿no? Entonces, pues hay muchos ejemplos prácticos, yo les mencioné algunos, y sobre todo yo diría que el recurso del 258 es un obstáculo más, que ya les dije que tarda meses en celebrarse la audiencia y luego el amparo si es que no resolvió de manera completa o efectiva. Y mientras pase ese tiempo, o sea, entre más tiempo pase, mayor se garantiza la impunidad. ¿Por qué? Porque incluso los indicios se pueden perder y puede quedar el caso impune, como les comentaba yo en el caso de un feminicidio que ocurrió en Chignahuapan y que finalmente pues quedó en la impunidad, ¿no? Y otros casos ya les mencioné, el caso de la guardería ABC, el caso, esperemos que no quede en la impunidad, el caso de Erika Guadalupe, el caso de Cifra en Guadalajara, de la línea del metro, etcétera, que son casos que pues
pues son emblemáticos sobre este tema, ¿no? Y ya para cerrar la plática del día de hoy, que obviamente la replicaremos hoy en la tarde en las aulas aquí con ustedes de Derecho y Criminología, pues también pues desafortunadamente no se puede celebrar un aniversario más de la implementación del sistema penal acusatorio si esto no se resuelve o por lo menos no camina. No se puede celebrar esta evolución histórica mientras los sistemas sean diseñados para pues para cansar a la víctima, ¿no? ¿Cuántas veces la víctima pues ya desiste, ¿no? Si antes en el sistema tradicional desistía, ya no quería continuar con la denuncia o la querella, ahora en el sistema penal acusatorio que se supone que se hizo para lo contrario, pues también se está fatigando y se está cansando a la víctima. Y la verdad yo los entiendo, ¿no? A muchas víctimas que no cuentan con la asesoría jurídica necesaria y técnica, pues se cansan, ¿no? Se cansan y desisten, ¿no? ¿Y eso qué garantiza? Pues impunidad, ¿no? Impunidad total. Y, y pues muchas veces la víctima quiere alcanzar la justicia, pero pues la justicia es un ideal que muy pocas veces se logra, nada más se aplica el derecho, ¿no? Cuando veo que esos abogados se jactan de que se obtiene la libertad y eso está bien, ¿no? O sea, no lo voy a criticar, pero pues eh, realmente habrá salido porque la víctima o el Ministerio Público pues no lograron ese hacer víctima, perdón, hacer justicia, o qué pasó ahí, o algo falló, o se aplicó un rigorismo, o qué pasó, o incluso hasta ni se defendió y salió, ¿no? Eh, claro, pues uno habla del lado de donde esté, pero pues yo creo que deberíamos de ponernos a pensar de que cuántas veces hemos sido víctimas del delito, por ejemplo yo en lo particular, y, y pues seguimos en búsqueda de que, pues de que se aplique la justicia, ¿no? Ese ideal, famoso ideal yulpiano. Entonces, pues con esto voy a concluir. Obviamente que se pueden proponer muchas cosas, tanto a nivel legislativo y operativo. Obviamente no las voy a comentar porque no es el tema de la plática ni de la conferencia del día de hoy, pero es sí sembrar una reflexión, sembrar esa inquietud en ustedes como estudiantes de Derecho y Criminología de la Universidad aquí en Nuevo León. Eh, pues es una reflexión para decir que uno, que las cosas no están bien, que ir a hablar bonito en un foro, en una conferencia, pues es un engaño, ¿no? O sea, autoengañarnos, ¿no? Eso de decir que realmente ya el sistema acusatorio y todo el sistema está funcionando, es una mentira que pregunten a las pobres víctimas, ¿no? Pongámonos del lado de las víctimas por un momento, todo lo que tienen que enfrentar, todos esos obstáculos que hemos mencionado en la conferencia del día de hoy, como para estar celebrando, como para estar diciendo que todo está bien. Entonces, pues los felicito por haberme escuchado en vía remota en sus campus y, y pues eso es una reflexión, es una inquietud, sobre todo para los que vayan a defender a la víctima, de que están en su derecho de exigir, no de pedir, exigir a los ministerios públicos, exigir a los jueces de control que cumplan con su deber constitucional y convencional, ¿no? Porque estamos también como asesores, muchas veces dejamos pasar omisiones y negligencias que no deberíamos de dejar pasar, ¿no? Por ejemplo, eso también del diferimiento, ¿no? Ahorita se me vino a la mente, ¿no? Clásico en los juzgados de control. Vamos a diferir. ¿Y la víctima qué? O sea, la víctima qué se le difiere, eh, este, cada vez va más lejano la defensa y el poder hacer realidad sus derechos porque pues ya se acostumbró el Ministerio Público y los jueces, porque pues muchas veces se comunican, está prohibido, conocen del caso previamente. A mí que me diga que un juez no conoce del caso previamente es una mentira también. Conocen del caso, tienen es gravísimo, ¿no? Es gravísimo el estado de diga lo contrario por poder.
universitarios para que me digan que esto no sucede, que esto no está sucediendo. Pues bien, esto es lo que tenía que decirles en esta plática. Agradezco a las comunidades participantes y organizadoras. Al rato estaré ya, gracias a Dios, y a la invitación en un aula universitaria, que es lo que me he dedicado también con mucho gusto a transmitir, a sembrar el razonamiento a la crítica, que cosa que sobre todo en los temas de justicia, pues más en me tocará a lo mejor comentar algunas críticas a otros temas, pero hoy me quise dedicar al área penal, al área de la defensa, perdón, de la asesoría jurídica, ¿no? Agradezco mucho a los que, bueno, nos penal, a la que si tienen dudas, pueden escribirme en box, abogados.com. Saludos a Nicoleta, gracias. A nuestro colega amigo Antonio, gracias. Nos dice, con un destornillador en 38 ocasiones, imagínense, un psicópata ese de quien asesinó a esa chica. La verdad son casos de unos estudios de tecnología. Y dice, gracias por la exposición de este tema tan interesante y ojalá que nos soportemos mucho éxito con esto. Y yo el cambio va a ser muy complicado, ¿eh? ¿Por qué? Porque pensamos, como lo dije al principio, que las reformas iban a generar el cambio por sí solas, ¿no? La reforma judicial, la reforma del sistema de justicia penal, que no pudo ser generada por nosotros mismos, tuvieron que venir a decirnos lo que teníamos que hacer. Ya desde ahí las cosas como que no empezaron bien, ¿no? Entonces, pues habrá que, espero dejar esa semilla de la reflexión, que alguna vez nos pongan a pensar todo lo que pasan las víctimas en todo México. Y sobre todo, pues hay muchos casos que salen a la luz, y que las fiscalías pues se mueven no por el cumplimiento de la ley, sino por la presión social y mediática. Qué pena, ¿no? Qué pena que sucede. Pues hasta la próxima. Les agradezco a los directivos y alumnos que pudieron empezar en un servidor para esta práctica. Espero que les haya gustado y pues al ratito nos estaremos saludando. Muchas gracias y hasta la próxima.